Mi hermano quemó la carta de aceptación de la beca de mi hija la noche antes de su entrevista para el internado. Los chicos de la basura no necesitan grandes sueños, se rió. Mis padres estuvieron de acuerdo. Su lugar está aquí, ayudando a los hijos de tu hermana. Recogí las cenizas, tomé la mano de mi hija y le dije, ponte el abrigo. Lo que hice a continuación aseguró que nunca más le volvieran a hablar de esa manera. La carta estaba sobre la repisa de la chimenea a las 6:15 de la tarde. A las 6:22, ya estaba en la chimenea. 7 minutos entre un futuro y un montón de cenizas. Ronan la tomó de la repisa, donde yo la había colocado para que la familia pudiera verla. Whitfield Academy, beca académica completa, 4 años, matrícula, alojamiento, comida, libros y un estipendio para una computadora portátil. $186.000 en valor total, para una chica de 15 años que mantiene un promedio de 4.1 y escribe ensayos sobre disputas de linderos y concesiones de tierras coloniales. Porque su padre es agrimensor y ella creció leyendo planos catastrales en la mesa de la cocina, mientras otros niños veían dibujos animados. Él sostuvo la carta por una esquina. Leyó la primera línea en voz alta. Estimada Elise Driscoll, nos complace ofrecerle una beca académica completa para Whitfield Academy. Dejó de leer. Me miró a mí. Miró a Elise, estaba sentada en el sofá con su uniforme escolar porque había llegado directamente de la práctica, todavía con el polo con el escudo y la falda que ella misma plancha cada mañana, porque a los 12 años aprendió que nadie en esta familia iba a planchársela por ella. Entonces, Ronan caminó hacia la chimenea. Sacó un encendedor del bolsillo de su chaqueta. No una cerilla, no un encendedor de velas, un encendedor Bic que había comprado en una gasolinera de camino a la cena. Yo no lo sabía entonces. Encontré el recibo más tarde. Con fecha y hora de las 4:47 de la tarde. $1.29. Planeó esto antes de llegar. Entró en casa de nuestros padres con un encendedor en el bolsillo y la intención de quemar la carta de beca de su sobrina delante de su cara. Acercó la llama a la esquina inferior. El papel prendió. La carta de Whitfield Academy se enroscó y ennegreció, y las palabras beca académica completa se volvieron naranjas, luego grises y luego nada. La carta ardió en 11 segundos. Ronan la sostuvo hasta que la llama alcanzó sus dedos y entonces la dejó caer en la rejilla de la chimenea y el último trozo, la firma del director de admisiones, aterrizó en el hierro, brilló durante 3 segundos y se oscureció. Los chicos de la basura no necesitan grandes sueños, dijo. Estaba sonriendo. Mi madre, Judith, estaba en el sillón. Vio arder la carta. No se levantó. No intentó alcanzarla. La observó de la misma manera que observa todo lo que hace Ronan, con la aprobación específica de una madre que decidió hace 37 años qué hijo era la inversión y cuál era el gasto. Me miró y dijo la frase que había estado esperando detrás de sus dientes desde el día en que Elise recibió la carta, hacía 4 días. Su lugar está aquí, Ken. Ayudando a los hijos de tu hermana. Breña tiene 3 hijos menores de 8 años y ninguna ayuda. ¿Vas a mandar a Alisa a una escuela elegante para que pueda fingir que es mejor que la gente que la crió? Es una niñera. Ese es su trabajo en esta familia. Es todo lo que ha sido siempre. Mi padre, Milt, estaba en el umbral de la cocina sosteniendo un vaso de té helado. Vio arder la carta a través de la ventana pasaplatos. Tomó un sorbo. Volvió a la cocina. Esa fue la contribución de Milt a la destrucción del futuro de su nieta. Un sorbo de té y una espalda que se retira. Breña no estaba en la habitación. Estaba en el altavoz del teléfono. Judith la había llamado antes de que llegáramos. Oí la voz de Breña desde el teléfono en la mesita auxiliar, diminuta y distante, diciendo, es lo mejor. Y Liz es feliz aquí. No necesita irse. Y Liz estaba en el sofá. Tenía las manos en su regazo. Su rostro no se descompuso. Su rostro se quedó quieto. La quietud específica de una joven de 15 años que ha pasado 3 años cuidando a sus primos, para que su tía pueda ir a almorzar, su abuela pueda organizar el club de lectura y su padre pueda trabajar en el campo, y que acaba de ver cómo la única salida de esa vida se convertía en cenizas en una chimenea,
mientras su tío se reía, su abuela aprobaba y su abuelo se marchaba. Se levantó. Caminó hacia la chimenea. Se arrodilló en el hogar. Metió la mano en la rejilla. Las cenizas todavía estaban tibias. Cogió una pizca de papel gris, la sostuvo en la palma de su mano y la miró como mira las pruebas. De la manera en que le enseñé a mirar las pruebas, de la manera en que la hija de un agrimensor examina un mojón antes de registrar sus coordenadas, con cuidado, con precisión, con el entendimiento de que lo que sostiene es la prueba de algo que existió. Caminó hasta el escritorio de Judith en el pasillo. Sacó un sobre blanco del cajón superior. Metió las cenizas dentro. Lo selló. Cogió un bolígrafo azul del vaso sobre el escritorio y escribió en el frente: carta de aceptación. Whitfield Academy, quemada 14 de noviembre de 2026. Volvió a la sala. Sostuvo el sobre con ambas manos. Me miró. Me levanté. Le tomé la mano. Le dije: ponte el abrigo. Salimos. En la camioneta Elise puso el sobre en el salpicadero, se abrochó el cinturón de seguridad y se sentó con las manos en el regazo, y no habló durante 11 minutos. Yo conducía. Las luces de la calle pasaban sobre el parabrisas. El sobre reposaba en el salpicadero con la escritura azul captando cada luz. Carta de aceptación quemada. Entonces dijo: papá, ¿pueden anular mi aceptación? No, la carta ya no está. La carta es papel. La beca es una decisión. Las decisiones no arden. ¿Cómo lo sabes? Porque me dedico a medir tierras. El título de propiedad puede perderse. El mojón puede estar enterrado. Pero la línea sigue ahí. Solo tienes que encontrarla de nuevo. Se quedó en silencio. Luego cogió el sobre, lo guardó en el bolsillo de su abrigo y cerró la cremallera del bolsillo. Llamé a Ira Musgrave a las 9 de la noche desde la camioneta, mientras Elise estaba en casa preparándose para dormir. Ira contestó al segundo timbrazo. Ha contestado cada llamada que le he hecho desde que tenía 22 años y no sabía cómo leer un teodolito, y él me enseñó en una carretera comarcal en el condado de Harris, con un termo de café y una paciencia que nunca he visto en otro ser humano. Le quemaron la carta, Ira. Ronan le acercó un encendedor y la dejó caer en la chimenea. Judith dijo que el lugar de Elise es cuidar a los hijos de Breña. Milt miró y se fue. Ira guardó silencio durante 4 segundos. Luego dijo: quemaron una carta. No quemaron a la chica. La carta es papel. El papel se puede reemplazar. La chica no. Llévala a esa entrevista mañana. La entrevista es a las 10 de la mañana. La carta es ceniza. Entonces que lleve la ceniza. Que entre en esa habitación, ponga el sobre en la mesa y les cuente lo que pasó. Las cenizas son su declaración de apertura. Ningún director de admisiones en el país rechaza a una niña que lleva las cenizas de su propio futuro en el bolsillo y aún así se presenta. Si estás viendo Cuentos de Secretos Familiares por primera vez, bienvenido. Esta no es una historia sobre una carta quemada. Esta es una historia sobre 2.340 horas de cuidado de niños gratuito, una licencia de agrimensor, una beca de $186.000, y la noche en que una familia aprendió que la línea que cruzaron fue trazada por el hombre que se gana la vida trazando líneas. Soy dueño de Driscoll Survey Co. Levantamientos de linderos, levantamientos topográficos, levantamientos alta, planos de subdivisión, descripciones de servidumbres, replanteo de construcción. 14 años como agrimensor profesional registrado. Mi número de RPLS está estampado en cada levantamiento que produzco. Ese sello significa que las líneas de linderos en este documento son precisas, legalmente defendibles y certificadas por un profesional con licencia. El sello es mi reputación. El sello es mi sustento. Y el sello es lo que Ronan ha estado tomando prestado durante 2 años, sin entender lo que me cuesta si se usa mal. La familia nunca ha entendido lo que hago. Cuando le dije a Judith que iba a estudiar agrimensura a los 22, dijo: vas a medir tierra. Tu hermano está empezando un negocio. El negocio de Ronan a los 22 era cortar césped desde la parte trasera de una camioneta prestada.
Desde entonces lo ha hecho crecer hasta convertirlo en Driscoll Loan y Grade comercial y residencial. Pero la historia de origen que Judith cuenta en las cenas familiares es que Ronan construyó algo de la nada. No lo construyó de la nada. Lo construyó a partir de mis levantamientos, mi sello, mis certificaciones de linderos y mi silencio. Cuando mi esposa Cecilia murió en 2014 y Liz tenía 3 años. Un accidente de coche en la autopista del suroeste, un camión se saltó un semáforo en rojo. Cecilia volvía a casa del supermercado. El impacto fue en el lado del conductor. Murió en el hospital antes de que yo llegara, porque estaba en una obra en Cypress y el trayecto era de 42 minutos, y 42 minutos fue demasiado tiempo. Y he odiado esa autopista desde entonces. Ronan vino al funeral. Se quedó al fondo. Se fue antes de la recepción. Le dijo a Milt en el estacionamiento, Calen tiene que recomponerse. Ahora tiene una hija. Que se recomponga. Mi esposa llevaba muerta 6 horas y el consejo de mi hermano fue que me recompusiera. Lo dijo como dice todo, como un hombre que nunca se ha roto y no entiende por qué otras personas tardan tanto en reconstruirse. Cuando Elise tenía 5 años, le pregunté a Judith si podía cuidarla los martes por la tarde para que yo pudiera aceptar un trabajo de campo en el condado de Fort Bend. Judith dijo, «Le cuidaré si contribuyes a la casa». $200 al mes pagué. Para cuando Elise tenía 12 años, la cantidad era de $350 y el acuerdo se había ampliado de los martes por la tarde a una cobertura completa después de la escuela, lo que Judith describió como cuidado, y que resultó ser Elise caminando a casa de Breña y cuidando a 3 niños gratis. Cuando Elise tenía 10 años, ganó la Feria de Ciencias de la escuela con un proyecto sobre métodos de agrimensura. Construyó un teodolito de cartón y sedal, y lo usó para medir el ángulo entre 2 árboles en el patio de la escuela. Y calculó la distancia usando trigonometría que aprendió por sí misma de un libro de texto que dejé en la mesa de la cocina. La maestra me llamó. Dijo, «Señor Driscoll, el proyecto de su hija es la propuesta más sofisticada que he visto en 12 años juzgando esta feria». Se lo conté a Judith en Pascua. Judith dijo que bien. El Kieran de Breña entró en el equipo de fútbol. Una niña de 10 años construye un teodolito funcional y mide distancias con trigonometría. Un niño de 7 años entra en un equipo de fútbol. En la familia Driscoll, el equipo de fútbol es el titular. Cuando Elise tenía 13 años, le pregunté si era feliz en casa de Breña después de la escuela. Dijo, «No me molestan los niños, pero ño la pega y nadie le dice que pare. Y Kieran me llama a la ayudante. Y Breña no llega a casa hasta las 6:30, aunque sale a las 5:30 porque va al gimnasio primero». Breña iba al gimnasio durante 1 hora mientras mi hija cuidaba de sus 3 hijos. 1 hora de cuidado infantil gratuito para que Breña pudiera usar una cinta de correr. No dije nada entonces. Debería haberlo hecho. Ronan nunca le ha dado a Elise un regalo de cumpleaños. Ni una tarjeta, ni un mensaje de texto, ni una llamada telefónica. En 15 años, Elise ha recibido exactamente 0 reconocimientos de su tío de que existe fuera del papel que le asignó la familia, la ayudante. La chica tranquila que cuida a los niños y no se queja, y no pide dinero, y no tiene grandes sueños, porque los chicos de la basura no necesitan grandes sueños. Esa es la frase que eligió. Chicos de la basura, sobre una chica con un promedio de 4.1, que construyó un teodolito de cartón y aprendió trigonometría por su cuenta a los 10 años, y que ganó una beca de $186.000 a los 15. Basura. Ronan dirige Driscoll Loan y Grade. Comercial y residencial. Para trabajos residenciales, no se necesita levantamiento. Para trabajos comerciales con requisitos de retranqueo o adyacencia de servidumbres, necesita un levantamiento de linderos certificado y sellado por un RPLS. Él no tiene un RPLS. Yo sí. Durante 2 años, he estado sellando sus levantamientos de linderos como una cortesía familiar. Me trae las notas de campo que su equipo recopila. Las reviso, ajusto por error, produzco el plano, lo sello. No le cobro. No me da las gracias.
Me llama al medidor de tierra, y el último día de Acción de Gracias les dijo a los amigos de Pesca de Mil que los agrimensores son cintas métricas humanas con quemaduras de sol. Dijo eso mientras 3 de sus contratos activos dependían de mi sello. Suscríbete a Cuentos de Secretos Familiares si alguna vez has sostenido el sello y has visto a la persona que lo necesita quemar algo que te pertenece. El cuidado de los niños es el número debajo del fuego. El número que convierte una carta quemada de crueldad en economía. Alice comenzó a cuidar a los hijos de Breña después de la escuela en 2023. Tenía 12 años. Breña tiene 3 hijos, Kieran, Ñola y el bebé Wells. Breña trabaja en una consulta dental en el centro médico. Termina a las 5:30, pero no llega a casa hasta las 6:15 o 6:30 porque va al gimnasio, o para en Target, o atiende una llamada en el estacionamiento que nunca es sobre algo urgente. Dex viaja por gestión de construcción 4 días a la semana. La matemática era simple y la matemática era explotadora. Alice sale de la escuela a las 3:15. A los hijos de Breña los recoge de la guardería a las 3 Judith, quien los deja en casa de Breña. Y Liz camina de la escuela a casa de Breña, 8 manzanas, y cuida a 3 niños hasta que Breña llega a casa. 3 horas al día, 5 días a la semana, 15 horas a la semana, más los fines de semana cuando Breña pide solo un par de horas el sábado, que son 4 horas, y el domingo por la mañana para poder ir a clase de spinning, que son 3 más. Total promedio de 18 a 20 horas a la semana. Usé 15 para el cálculo porque soy agrimensor y uso mediciones conservadoras, porque exagerar un lindero puede costarle a un cliente su propiedad, y no iba a exagerar el trabajo de mi hija, aunque el número real es mayor. 156 semanas, 15 horas por semana, 2.340 horas. Al salario mínimo de Texas de $7.25 por hora, $16.965. A la tarifa vigente para una niñera adolescente en Houston, de $28.080 a $35.100. A cualquier tarifa por encima de 0, más de lo que Elise recibió. A Elise no le pagaron nada. 0. Breña le dijo a Judith, Alice adora a los niños. No necesita que le paguen. Es familia. Eli no adora a los niños. Y Liz específicamente no adora a Ñola, que pega sin consecuencias y una vez le arrojó un vaso entrenador a la cara a Elise y le dejó un moratón debajo del ojo izquierdo, del que Elise me dijo que era por un voleibol en la escuela, porque sabía que si me decía la verdad, la sacaría del acuerdo y Breña tendría que pagar por el cuidado de los niños, y Judith llamaría a Elise desagradecida. Mi hija mintió sobre un moratón para proteger el sistema que la magulló. Tenía 13 años. No supe que no le pagaban hasta octubre de 2026. Pensé que Judith le estaba pagando a Elise de los $350 que envío mensualmente para el cuidado de Elise después de la escuela. Judith me dijo que $350 al mes cubrían sus meriendas, transporte y un poco de dinero de bolsillo. Los $350 no iban para Elise. Ni $1. Los $350 iban para Judith, por negociar el acuerdo, por gestionar el conducto entre un padre que paga, una hija que trabaja y una hermana que se beneficia. $350 al mes durante 3 años. $12.600 pagados por mí a Judith por un cuidado que era el trabajo gratuito de mi hija. Casi llamé a Judith esa noche y le leí cada recibo, cada hora y cada recibo de pago cero que no existe, porque no recibes recibos de pago por un trabajo que nadie reconoce como trabajo. Lo que me detuvo fue el sobre. Estaba en la mesita de noche de Alisa, blanco sellado con tinta azul. Lo había colocado junto a su despertador y su atuendo para la entrevista, que había preparado en la silla como prepara todo, organizado, deliberado, listo. Las cenizas estaban listas. La chica estaba lista. La línea estaba a punto de ser trazada. Suscríbete a Cuentos de Secretos Familiares y quédate conmigo porque la entrevista es donde las cenizas se convirtieron en la historia. Ira nos encontró en un restaurante en la FM 1960 a las 6 de la mañana. Condujo 30 minutos en la oscuridad porque Ira no deja que las personas a las que ha guiado entren en salas importantes sin desayunar. Le compró a Elise panqueques, huevos revueltos, zumo de naranja y una guarnición de tocino que ella comió metódicamente. Tenedor en una mano, sobre en la otra.
Porque estaba ensayando lo que iba a decir, y el sobre era su guión, no las palabras en el exterior, sino el contenido interior, las cenizas. Ira miró el sobre en la mesa, junto al dispensador de sirope. Dijo, vas a entrar en esa habitación y les dirás la verdad. Toda la verdad. No la versión que hace que tu familia parezca razonable. La versión que incluye el encendedor, la chimenea y la risa de tu tío. Y Liz dijo, ¿y si piensan que me lo estoy inventando? Ira señaló el sobre con la cuchara del café. Eso no es inventado. Eso es ceniza. La ceniza no miente. La ceniza es lo que queda después de que alguien intenta destruir algo y fracasa. Tú eres la prueba de que fracasó. ¿Y si sienten lástima por mí? No quiero piedad. Entonces no la pidas. Entra, siéntate, cuéntales lo que pasó. Pon el sobre en la mesa. Deja que ellos decidan lo que ven. Una chica que lleva las cenizas de su propia carta a la habitación que la emitió no está pidiendo piedad. Está presentando pruebas. Y Liz terminó su tocino. Puso el sobre en el bolsillo de su abrigo. Cerró la cremallera del bolsillo. Dijo, de acuerdo. La entrevista era a las 10 de la mañana en Whitfield Academy. El campus está 40 minutos al norte de Houston. Edificios de ladrillo, una biblioteca con ventanas del suelo al techo, un patio central con robles que tienen 80 años según el diámetro del tronco, lo cual estimé desde el estacionamiento porque soy agrimensor y no puedo evitar medir cosas, incluso cuando intento ser un padre. Miré esos robles y pensé, estos árboles estaban aquí antes de que naciera mi hija. Y estarán aquí después de que se gradúe, y lo único que intentó impedir que caminara bajo ellos fue un encendedor de $1.29 y un hombre que quema las cosas que no puede controlar. La doctora Vázquez se sentó frente a Elise en una mesa redonda en su oficina. Estanterías de libros, una ventana con vistas al patio, un diploma enmarcado de Columbia y otro de Stanford, y un pequeño cactus en el alféizar que estaba vivo, verde y próspero con luz indirecta, lo cual es una metáfora en la que no pensé en ese momento, pero en la que he pensado todos los días desde entonces. Le pidió a Elise que le hablara de sí misma. Elise habló sobre disputas de linderos en concesiones de tierras coloniales. Habló sobre planos catastrales y la forma en que el sistema de agrimensura español difiere del sistema inglés de metes and bounds. Habló de la vez que medimos una propiedad en el condado de Waller y encontramos un mojón de esquina de 1911 enterrado bajo una raíz de mezquite que había crecido alrededor del tubo de hierro tan apretadamente, que la raíz había tomado la forma del tubo y el tubo se había convertido en parte del árbol. El mojón se convirtió en el árbol, dijo. El árbol creció a su alrededor en lugar de empujarlo. Eso es lo que hacen los linderos. Cuando están en el lugar correcto, se convierten en parte de la estructura. La doctora Vázquez se inclinó hacia adelante. Había dejado de tomar notas. Escuchaba de la manera en que Ira escucha cuando un aprendiz dice algo que revela que entiende el trabajo a un nivel que el maestro no esperaba. Entonces Elise metió la mano en el bolsillo de su abrigo. Puso el sobre blanco sobre la mesa entre ellas. Plano centrado con la tinta del bolígrafo azul de cara a la doctora Vázquez. Esta era mi carta de aceptación, dijo. Mi tío la quemó en la chimenea de mis abuelos anoche. Usó un encendedor que compró de camino a la cena. Mi abuela miró. Mi abuelo se fue. Mi tío dijo, los chicos de la basura no necesitan grandes sueños. Recogí las cenizas y las puse en este sobre. Las traje aquí porque quería que supieran que la carta ya no está, pero yo sí. La doctora Vázquez miró el sobre durante 4 segundos. No lo abrió. No lo tocó. Miró a Elise de la manera en que se mira un mojón que ha estado enterrado durante 100 años y sigue exactamente donde fue colocado. Reemitiremos la carta hoy. Tu beca se mantiene, Elise. El comité de admisiones no requiere papel para confirmar lo que ya decidimos sobre ti. Elise asintió. No lloró. Recogió el sobre, lo guardó de nuevo en el bolsillo de su abrigo y cerró la cremallera. Dijo, gracias. Salimos. En el pasillo, dijo, papá, ¿podemos ir a almorzar? Tenía 15 años. Había llevado cenizas a una habitación y había dicho la verdad, y la verdad se había mantenido, y quería almorzar.
Fuimos a almorzar. Yo pagué. Dije, los agrimensores invitan a almorzar en los días buenos. Fue un buen día. Casi me derrumbé en el estacionamiento de Whitfield, después de que Elise fuera a usar el baño dentro del restaurante. Lo que me detuvo fueron los robles visibles a través de la ventana. 80 años todavía en pie, todavía creciendo. A un árbol no le importa quién intentó quemar el bosque. Crece de todos modos. Mi hija era el árbol. La carta era una hoja. Las hojas se queman. Los árboles no. El recibo en la chaqueta de Ronan me dijo que el fuego no fue un impulso. Fue un plan. Y el plan comenzó con una llamada telefónica de Breña. 3 días después de la entrevista, conduje a casa de mis padres mientras estaban en la iglesia. Milt deja la puerta trasera sin cerrar porque ha estado dejando la puerta trasera sin cerrar durante 40 años, y nadie le ha dicho que pare. Entré en la sala. La chimenea estaba fría. La rejilla había sido limpiada. Las cenizas habían desaparecido. Judith las había barrido la mañana después de la quema, porque Judith limpia las pruebas como limpia las cocinas, a fondo, antes de que lleguen los invitados. Pero la chaqueta de Ronan estaba en el gancho junto a la puerta. El recibo estaba en el bolsillo del pecho. Bucks, 14 de noviembre, 4:47 de la tarde. Un encendedor grande, $1.29. Compró el encendedor 93 minutos antes de la cena. Condujo a la gasolinera, compró una herramienta específicamente para quemar y condujo a casa de nuestros padres con el encendedor en su chaqueta y la intención en su pecho. Llamé al móvil de Breña desde el camino de entrada de mis padres. Contestó. ¿Llamaste a mamá la mañana que Ronan quemó la carta? 3 segundos. Callen, no fue así. ¿La llamaste? Mencioné que la guardería para 3 niños cuesta $3.600 al mes si Elise se va. No le estaba diciendo que hiciera nada. Estaba expresando preocupación. Expresaste preocupación a las 9 de la mañana. Judith llamó a Ronan antes del mediodía. Ronan compró un encendedor a las 4:47 de la tarde. A las 6:22 de la tarde, la carta estaba ardiendo. Esa es una cadena de 9 horas desde tu llamada telefónica hasta la beca de mi hija en una chimenea. Eso no es preocupación, Breña. Es una conspiración para destruir el futuro de una niña para preservar tu cuidado infantil gratuito. Colgó. A la mañana siguiente cancelé el pago automático de la hipoteca. $1.680 al mes durante 4 años. $80.640 en total. Un clic. La casa de 3 dormitorios de Breña y Dex en Bair Boulevard, la casa donde Alice pasó 2.340 horas cuidando a 3 niños gratis. La casa que ayudé a financiar porque Breña necesita estabilidad, era ahora el problema de Breña. Envié un correo electrónico a la Junta de Agrimensores Profesionales de Texas y retiré formalmente mi consentimiento para que Ronan presentara levantamientos bajo mi sello RPLS, con efecto inmediato. Cada levantamiento de linderos activo que Ronan tenía en progreso se volvió no certificado de la noche a la mañana. 3 contratos comerciales, $42.000 en trabajo facturable. Un contratista de paisajismo sin un sello de levantamiento válido es un contratista que no puede certificar el cumplimiento de los retranqueos, lo que significa que el inspector de construcción rechaza el plano del sitio, lo que significa que el proyecto se detiene, lo que significa que el promotor llama al contratista, lo que significa que el contratista tiene que explicar por qué el sello que estaba en el levantamiento ayer ya no está disponible hoy. El promotor del proyecto de River Oaks me llamó el 20 de noviembre, un hombre llamado Chaefer. Fue directo. Señor Driscoll, tengo una certificación de linderos presentada por Driscoll Loan y Grade con su número de RPLS. ¿Puede confirmar que este es su trabajo? Yo no sellé ese levantamiento. Mi licencia no está disponible para el uso de Ronan Driscoll. Cualquier levantamiento presentado bajo mi sello RPLS después del 15 de noviembre no está autorizado. Chaefer canceló el contrato esa misma tarde en la obra frente al equipo. El capataz, un hombre llamado Torres, que ha trabajado para Ronan durante 3 años, vio a Ronan atender la llamada al borde de un terreno nivelado donde se suponía que se vertería el hormigón.
El lunes siguiente Torres vio la mano con el teléfono de Ronan caer a su costado. Vio la mandíbula de Ronan tensarse. Vio a Ronan caminar hacia su camioneta y sentarse en la cabina durante 11 minutos sin arrancar el motor. Torres no preguntó qué pasó. Los capataces no preguntan. Los capataces observan. Y lo que Torres observó fue un contratista cuyos cimientos acababan de desaparecer. El segundo promotor canceló 2 días después. El tercero me llamó directamente. ¿Está disponible para certificar un lindero para un proyecto que Driscoll Loan estaba manejando? Dije, estoy disponible pero no para proyectos asociados con Driscoll Loan y Grade. El promotor me dio las gracias y contrató a otro agrimensor. La noticia corrió por la red de paisajismo comercial, de la misma manera que las coordenadas de un levantamiento se mueven a través de una base de datos, en silencio, permanentemente y con precisión. A mediados de diciembre, 3 de los 5 clientes habituales de Ronan habían solicitado la verificación de sus certificaciones de levantamiento. 2 de ellos cambiaron a la competencia. El hombre que me llamó medidor de tierra, estaba aprendiendo lo que cuestan las mediciones de tierra cuando el medidor deja de medir. Ronan apareció en mi puerta el 5 de diciembre, 3 semanas después de la quema. Llamó 2 veces con fuerza, el golpe de un hombre que está acostumbrado a ser lo más ruidoso de la habitación. Abrí la puerta. No se reía. El encendedor no estaba en su chaqueta. La sonrisa que había quemado la carta de mi hija había desaparecido, reemplazada por la mandíbula apretada de un hombre cuyos contratos comerciales se han derrumbado, cuyo sello no está firmado y cuyo hermano no contesta sus llamadas. Retiraste mi sello. 3 contratos muertos. Torres está haciendo preguntas. El promotor de Rivero Ux amenaza con demandar. Necesitas restablecer la cooperación de la licencia. El sello es mío. Nunca fue tuyo. Te lo presté porque eres mi hermano y pensé que los hermanos no queman cartas de beca delante de chicas de 15 años. Me equivoqué. Esto es por la carta. Callen, eso fue un trozo de papel. Estaba dejando claro un punto. El punto que dejaste claro fue que los chicos de la basura no necesitan grandes sueños. Lo dijiste mientras sostenías un encendedor que compraste en Bax a las 4:47 de la tarde, específicamente con el propósito de quemar el futuro de mi hija. Eso no es un punto. Es un plan. Y el plan comenzó con una llamada de Breña a mamá a las 9 de la mañana sobre los costos de la guardería. Su rostro cambió. La ira se atenuó. Algo debajo de ella afloró, la mirada específica de un hombre que pensaba que el plan era invisible y acaba de descubrir que tiene un recibo adjunto. Breña llamó a mamá porque estaba preocupada por el cuidado de los niños. Eso es todo. Breña llamó a mamá porque la guardería para 3 niños cuesta $3.600 al mes. Mamá te llamó antes del mediodía. Compraste un encendedor a las 4:47. La carta ardió a las 6:22. 9 horas desde la llamada hasta las cenizas. Toda la familia se coordinó para destruir una beca de $186.000 para que Breña pudiera ahorrarse $3.600 al mes en cuidado infantil gratuito de una chica de 15 años que ha trabajado 2.340 horas, sin cobrar. Casi le dejé discutir. Casi le dejé pararse en mi porche y construir su versión. La versión donde la quema de la carta fue espontánea, el encendedor una coincidencia, la llamada de Breña solo preocupación y la familia solo intentaba mantener a Elise cerca. Lo que me detuvo fue el sobre. Estaba dentro en la mesita de noche de Elise empacado para Whitfield. Las cenizas, el bolígrafo azul, la fecha, la evidencia de lo que hizo, llevada por la chica a la que se lo hizo. Y ella era más fuerte que cada palabra que él había usado contra ella. Alice cuidó niños 2.340 horas gratis. A salario mínimo, esos son $16.848. La beca vale $186.000. Quemaste la opción más barata. Apretó la mandíbula, su mano derecha se abría y cerraba, su cuello enrojeció desde el cuello de la camisa hacia arriba. El lento avance de la sangre que ocurre cuando el cuerpo reacciona antes de que el cerebro pueda construir una defensa. Su ojo izquierdo tembló una vez, sus hombros se encogieron.
La postura de un hombre cuyo cuerpo intenta hacerse más pequeño porque el espacio que ocupaba en esta familia acaba de ser medido, el lindero se ha movido y él está de pie en el lado equivocado de la línea. Mamá dijo que Elise pertenece a la familia. Mamá me cobra $350 al mes por un cuidado que Elise proporciona gratis. $12.600 en 3 años. Mamá no mantiene a Elise cerca porque la quiera. Mamá mantiene a Elise cerca porque Elise es un ingreso. Y tú quemaste la carta que habría acabado con esa fuente de ingresos. No la quemaste porque Elise sea basura. La quemaste porque Elise es rentable. Se fue. No se disculpó. Se marchó en una camioneta que solía pasar por mis obras para recoger mi sello. El 1 de diciembre Breña vino a mi oficina de agrimensura. Trajo a los 3 niños. Kieran sostenía una caja de zumo en una mano y un dinosaurio de peluche en la otra. Ñola lloraba porque Ñola llora cuando hay transiciones. Y la transición del coche al edificio sin Alice para gestionarla es una transición que Breña no ha practicado en 3 años. Wells dormía en su silla de coche, que Breña colocó en la silla de la sala de espera junto a la pila de revistas de agrimensura que nadie lee. Mi gerente de oficina, Paloma, levantó la vista de su escritorio. Miró a los 3 niños. Me miró a mí. No dijo nada. Paloma ha trabajado para mí durante 6 años. Ha visto a clientes discutir por 15 centímetros de linde. Ha visto a promotores gritar sobre el ancho de las servidumbres. Sabe cuando una disputa de linderos está a punto de ocurrir en su sala de espera. Breña se paró en mi escritorio con Ñola en la cadera y dijo, ¿quién los va a cuidar ahora después de la escuela? La guardería para 3 niños cuesta $3.600 al mes. Ken, les estás quitando a su cuidadora. Ellie adora a esos niños. Ella eligió estar allí. Ellie no eligió estar allí, Breña. Tenía 12 años cuando empezaste a usarla. Le dijeron que caminara 8 manzanas después de la escuela todos los días y cuidara de tus hijos hasta que terminaras tu sesión de gimnasio, tu parada en Target y tus llamadas en el estacionamiento y decidieras volver a casa 1 hora después de que terminara tu turno. No le pagaron. No le preguntaron. Fue asignada. Y cuando ganó una beca que la habría liberado de la asignación, llamaste a mamá a las 9 de la mañana, y mamá llamó a Ronan, y Ronan compró un encendedor, y la asignación se volvió permanente. Eso no es lo que pasó. Estaba expresando preocupación por el cuidado de los niños. Estabas expresando preocupación por $3.600 al mes. Ese es el costo de la guardería para 3 niños. Alice era tu solución de $0. Cuando la beca amenazó con eliminar la solución, activaste la cadena familiar. Breña a Judith, a Ronan, al encendedor, a la chimenea. 9 horas desde tu preocupación hasta las cenizas de mi hija. Tus hijos son tu responsabilidad, Breña. Su cuidadora era mi hija de 15 años, y no le pagaste nada por 2.340 horas. Y ahora estás en mi oficina con 3 niños preguntándome quién los va a cuidar. La respuesta eres tú. Tú los vas a cuidar, o vas a pagarle a alguien para que los cuide, pero no vas a usar a mi hija como mano de obra gratuita para que puedas ir a clase de spinning. Breña recogió la silla de coche. Tomó la mano de Ñola. Kieran la siguió con su caja de zumo, dejando un pequeño rastro de gotas en el suelo que Paloma limpió sin hacer comentarios. La puerta se cerró. Paloma me miró desde el otro lado del mostrador de recepción. Tengo las horas de cuidado de niños calculadas si las necesitas para algo, dijo. 15 horas a la semana por 156 semanas. Hice los cálculos mientras ella hablaba. ¿Qué te salió? 2.340. El mismo número que a ti. Los buenos empleados cuentan, señor Driscoll. Cancelé el pago automático de la hipoteca la mañana después de la quema. $1.680 al mes durante 4 años. $80.640 en total. La casa de 3 dormitorios de Breña y Dexenbair Boulevard, la casa donde Elise pasó 2.340 horas cuidando niños que no eran suyos, para que su tía pudiera usar una cinta de correr, su abuela pudiera cobrar $350 y su tío pudiera reírse de los medidores de tierra, en acción de gracias mientras sus contratos comerciales dependían del sello de un medidor de tierra.
La compañía hipotecaria envió un aviso de 60 días. Dex me llamó desde una obra en Beaumont. Callen, el pago de la hipoteca fue rechazado. Breña dice que lo cancelaste. ¿Qué está pasando? Tu esposa organizó la quema de la carta de beca de mi hija para que Elise se quedara en Houston y siguiera cuidando a tus hijos gratis. Tu hipoteca fue mi pago durante 4 años. $80.640. El pago está cancelado. La hipoteca es tu responsabilidad ahora. Dex guardó silencio durante 6 segundos. Luego dijo, no sabía lo de la carta. No lo sabías porque viajas 4 días a la semana y tu esposa toma decisiones mientras estás en una obra en Beaumont. Pero la decisión que tomó esta vez le costó a tu familia $80.640 en apoyo hipotecario y a mi hija el acceso a $186.000 en educación. Pregúntale a Breña sobre la llamada a Judith. Pregúntale sobre las 9 de la mañana del 14 de noviembre. Y pregúntale quién va a cuidar a tus hijos ahora. Colgó. Dex y Breña tuvieron su primera discusión visible ese fin de semana. Lo sé porque Judith me llamó para decir, estás destrozando a esta familia, y de fondo, pude oír la voz de Dex, baja y enfadada, diciendo, le dijiste a tu madre que hiciera que tu hermano quemara la carta de una niña. Judith llamó una vez. A mediados de diciembre. Contesté. Has destrozado a esta familia, Callen. Me facturaste $12.600 por el trabajo gratuito de mi hija, mamá. Tomaste $350 al mes y me dijiste que era para el cuidado de Alisa, y te los quedaste. Mientras Elise trabajaba 15 horas a la semana en casa de Breña por nada. Mientras me decías que era feliz. Mientras Ronan planeaba la quema para que ella nunca se fuera. Estaba ayudando. Eso es lo que hacen las familias. Estaba trabajando. Eso es lo que hacen los empleados. A los empleados se les paga. Las familias no queman cartas. Colgó. No ha vuelto a llamar desde que el celle de $350 se detuvo la mañana después de la quema. $12.600 en 3 años. El conducto que financiaba la gestión de Judith de un acuerdo laboral que nunca reveló al padre que pagaba por él. Desaparecido. Milt no ha llamado. Ni una sola vez. El hombre que vio arder la carta de su nieta a través de un pasaplatos de la cocina mientras bebía té helado no ha encontrado ni una sola palabra. Algunos hombres pasan toda su vida en el umbral de la cocina, viendo cómo les pasan cosas a las personas en la otra habitación y llamándolo neutralidad. No es neutralidad. Es permiso con un vaso de té. Aquí está la parte que permanece después de que se retira el sello, se cancela la hipoteca y se seca el conducto. Y el recibo del encendedor yace en un cajón de la cocina como prueba de premeditación. Ronan se sienta en la sala de sus padres en diciembre. La chimenea está fría. La rejilla ha sido barrida por Judith, que limpia las pruebas como limpia las cocinas, a fondo, antes de que llegue nadie. Pero las cenizas no están allí. Alice se las llevó. Se arrodilló en el hogar la noche del 14 de noviembre, las recogió con sus manos, las metió en un sobre y las llevó 640 kilómetros al norte. Y las clavó en un tablero de corcho en un dormitorio que costaba $46.500 al año, y que se ganó con un promedio de 4.1, un ensayo sobre disputas de linderos y un par de manos que pueden sostener un teodolito, una mira de medición y un sobre lleno de cenizas sin temblar. La chimenea no contiene nada ahora. Ni carta, ni beca, ni futuro que quemar. Solo hierro y ladrillo y el leve olor a líquido de encendedor que ha sido absorbido por el mortero y permanecerá allí durante años, porque algunas cosas, una vez quemadas en una estructura, no se van. El olor es invisible. El daño no lo es. Ronan lo sabe ahora. Lo sabe cada vez que entra en la sala, mira la rejilla y recuerda los 11 segundos que tardó una beca de $186.000 en volverse gris, y la risa que salió de su boca y el sonido que hizo en una habitación que ya no ríe. El sofá de Breña está vacío a las 3:15 todas las tardes. El sofá donde Elise solía sentarse con 3 niños trepando sobre ella, un vaso entrenador dejando un cerco en el cojín y deberes que no podía terminar porque Ñola necesitaba zumo. Kieran necesitaba ayuda con su ortografía y Wells necesitaba un cambio de pañal, y nada de eso fue compensado, y nada de eso fue reconocido,
y todo se llamó ayudar. El sofá está vacío. La factura de la guardería llega el primero de cada mes. $3.600. El número que Breña intentaba evitar pagar manteniendo a una chica de 15 años en casa. El número que inició una llamada telefónica, que inició una cadena, que inició un fuego que lo terminó todo. Dex y Breña no han hablado con Ronan desde Navidad. Dex le dijo a Judith: mi esposa te pidió ayuda para preservar el cuidado infantil gratuito. Tú le pediste a tu hijo que quemara el futuro de una niña. Yo no me apunté a esta familia. Lo dijo en la mesa de la cena de Navidad, donde Elise solía sentarse. La silla estaba vacía, la mesa estaba más silenciosa, y Dex se fue a casa temprano con 3 niños en el asiento trasero y una esposa que lloraba por un pago de hipoteca que ahora era su responsabilidad por primera vez en 4 años. Un sábado por la mañana de enero. Whitfield Academy, día de la mudanza. El campus está frío y brillante y el aire huele a escarcha y hierba recién cortada, y a ese tipo de limpieza institucional que proviene de edificios mantenidos por personas que entienden que la educación ocurre en habitaciones que son cuidadas. Los robles del patio están desnudos, pero las ramas son gruesas y los troncos anchos, y en abril florecerán como lo han hecho durante 80 años, y Elise estará sentada bajo ellos con un libro de texto, un lápiz y un plano que está estudiando para crédito extra, porque mi hija no se detiene en la nota. Va más allá. Siempre lo ha hecho. La habitación de Alisa está en el 3er piso. Habitación 312. Un pequeño escritorio con una lámpara de lectura. Una cama individual con una colcha azul marino que ella misma eligió. Una ventana que da al patio y a los robles. Puede ver la biblioteca desde su ventana. Puede ver el edificio de admisiones donde se sentó frente a la doctora Vázquez y puso un sobre lleno de ceniza sobre una mesa y dijo: no me he ido. Puede ver todo lo que se ganó desde una habitación que finalmente ocupa. Ira nos llevó en su camioneta. La radio M en bajo, la estación de country que ha escuchado desde 1987. Café de una gasolinera en Conroe. 2 para nosotros y 1 para Elise, que es principalmente leche porque tiene 15 años y bebe café como lo hacen los de 15 años, con suficiente leche para convertirlo en un postre. Subió la caja de libros por 3 tramos de escalera sin detenerse y sin quejarse. Porque Ira ha cargado cosas más pesadas en su carrera. Y una caja de libros para una chica que lee planos catastrales en las mesas de la cocina no es pesada. Es lo contrario de pesado. Es lo más ligero que ha levantado en años. Y Liz desempaca. Libros en la estantería, ropa en la cómoda, despertador en la mesita de noche, su abrigo en el gancho detrás de la puerta, y el sobre blanco. Lo clava en el tablero de corcho sobre su escritorio, centrado, la tinta azul visible. Carta de aceptación Whitfield Academy, quemada 14 de noviembre de 2026. Las cenizas dentro. La evidencia de lo que le hicieron, y la evidencia de que no fue suficiente. Al lado del sobre clava una fotografía. Alice y yo en un sitio de levantamiento en el condado de Waller cuando tenía 10 años. Ella sostiene la mira de medición. Yo sostengo el teodolito. Ella está sonriendo. Yo la estoy mirando. El mojón de esquina de 1911 es visible en la parte inferior del marco. Un tubo de hierro oxidado alrededor del cual un árbol de mezquite creció durante 100 años, porque el lindero estaba en el lugar correcto y el árbol lo aceptó como parte de su estructura. Ira se para en el umbral con su taza de café vacía. Mira el tablero de corcho. Mira las cenizas. Mira la foto. Dice, ella va a estar bien. Ya lo está. Y Liz se da la vuelta desde el tablero de corcho. Las cenizas están clavadas. La foto está clavada. El horario está clavado. La habitación es pequeña y el escritorio es simple. Y la ventana muestra robles que sobrevivirán a cada encendedor, a cada chimenea y a cada tío que pensó que quemar papel era lo mismo que quemar a una chica. Me mira. No dice adiós. Dice, papá, la línea está trazada. Lo está.